servir a Jesús siempre aquí, ser siempre veraz, luchando feliz, riquezas de gloria en el ayo sí. Qué bueno es servir a Jesús. Qué bueno es servir, sí, servir a Jesús. Qué bueno es servir a Jesús. Aunque aquí nos parezca el camino muy cruel, siempre en Cristo hay paz y solas. Qué bueno es servir a Jesús siempre aquí, ser siempre veraz, luchando feliz, riquezas de gloria en el ayo sí. Qué bueno es servir a Jesús. Qué bueno es servir, sí, servir a Jesús. Qué bueno es servir a Jesús. Aunque aquí nos parezca el camino muy cruel, siempre en Cristo hay paz y solas. Si pena y tristeza te quieren cercar, y triste tu ser desea el dulce hogar, temas tus luchas, Jesús premiará. Qué bueno es servir a Jesús. Qué bueno es servir a Jesús siempre aquí. Qué bueno es servir al Señor. Aunque aquí nos parezca el camino muy cruel, siempre en Cristo hay paz y solas. Mis amados hermanos, agradezco en primer lugar a mi Padre Dios por la oportunidad que me permite llevar adelante ya varios mensajes, varias reflexiones bíblicas. Mi esposa trabaja con nosotros, mi nuera Ruti por lo consiguiente, mi hijo Edraí también y su servidor. Aquí estamos los cuatro con este ministerio. Que Dios les bendiga, mis amados y mis amadas. Quiero patentizarles que para mí es un alto honor poder exponer la bendita palabra de Dios. Y el texto de hoy está basado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 45, y dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El título que le he puesto lo encontré en el himnario Gracia y Devoción y es el himno 289. Vale la pena servir a Jesús. Esta escritura, mis amados, mis amadas, se escribió en Roma, posiblemente mientras Pedro y Marcos estaban en prisión, y fue allá por el año 50 al 70 después de Cristo. El autor, el apóstol Marcos, claro que sí. Quiero también hablar del contexto, porque oí decir que el texto sin el contexto es pretexto. El contexto está basado en el mismo Evangelio, allá nada menos que en Marcos 13. Y la palabra del Señor nos habla en San Marcos 10, de su versículo 35 al 44. Voy a parafrasear, hermanos, leer
la escritura me va a llevar más tiempo. Parafraseando, quiero patentizarles que dos jóvenes, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, le hacen una petición a Jesús, y la petición fue la siguiente. Le dicen: Maestro, permítenos que cuando estés en la gloria, en tu gloria, los dos nosotros nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les respondió: no saben lo que piden. Y les hizo la pregunta: ¿pueden ustedes tomar del vaso que yo bebo? ¿Y pueden ustedes ser bautizados con el bautismo que soy bautizados? Ellos respondieron: sí podemos. Jesús les contesta: del vaso que yo bebo, ustedes pueden beber. Del bautismo con que soy bautizado pueden ser bautizados. Pero el que yo pueda darles el privilegio de sentarse uno a mi derecha y el otro a mi izquierda, no es mi competencia, no está en mi competencia. No. En este caso, este lugar ya está designado o reservado para ciertas personas. Dice la Biblia que los 10 se enojaron contra aquellos jóvenes. Hermanos, Santiago y Juan les llamaron Boanerges, que significa hijos del trueno. Eran ambiciosos, eran de un temperamento muy violento, el carácter, eran muy enojones. Escuché decir a alguien: eran de mechita corta. Entonces, aquellos se enojaron y tuvieron razón, porque era una petición muy rara y muy difícil. Entonces, Jesús les llamó y les dice: los gobernantes tienen potestad sobre sus súbditos, subalternos o subordinados, allá en las naciones, allá en los lugares de dependencias militares, cualquier tipo de dependencias, empresas, trabajos que ocupen. Y yo puedo recordar que estuve en la corporación policíaca, o también se puede decir en la policía preventiva en México. Y yo recuerdo que a nuestros mayores, les teníamos que rendir pleitesía, nos cuadrábamos delante de ellos, y a donde nos mandaban, nosotros íbamos. A donde nos decían ellos: van para acá, van para allá, nosotros estábamos supeditados a lo que ellos nos ordenaban. El Señor Jesús dice: ahí es el mundo, pero aquí en el reino de Dios es otra cosa. Aquí los líderes, aquí los gobernantes, ellos tienen que servir. Aquí el que se considera primero tiene que servir a los demás. Y Jesús, allí en San Juan capítulo 13, habla la Biblia de que nuestro Señor le lavó los pies a sus discípulos. Tomó un lebrillo o vasija con agua y se ciñó la cintura con una toalla. Y fue así como comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Y cuando llegó con Pedro, Pedro se negó rotundamente. Se levantó de la silla y le dice a Jesús: no, dice, tú no puedes lavarme los pies. En este caso,
debió haber nacido de nosotros la intención de lavarte los pies a ti y no tú a nosotros. Entonces Jesús le dice a Pedro, mira, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de Dios. Entonces Pedro respondió a Jesús, si es así, entonces lávame las manos y también la cabeza. Mis amados hermanos, el servicio que nosotros demos para el Señor lo tenemos que hacer en 3 asuntos que voy a patentizarles en estos momentos. Número 1, servimos por gratitud. Agradecemos a Dios por el sacrificio cruento en la cruz del Calvario. Él ofreció su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Así es que en gratitud a ese sacrificio venimos y ahora en carácter de iglesia le servimos a Él. Número 2, servimos al Señor por compromiso. Si nos comprometemos con el Señor, lo haremos de buena gana. Y yo recuerdo, hace más de 46 años, yo tendría 25 años de edad, cuando Dios se atravesó en mi camino. Yo acepté a Dios y le dije, si eres poderoso, sana a mi hija. Y si tú me la sanas, Señor, yo te voy a servir. Días después, yo estaba sirviendo a mi Señor. Pero el compromiso, quiero decirles, que lo hice con Dios, no con el hombre. Número 3, servir al Señor se hace por amor, ¿verdad? Sin recibir nada a cambio. El martes por la noche estaba oyendo la entrevista que el ingeniero Raúl, que también es pastor, entrevistaba al pastor Josué Pérez Pardo. Y me encantó la entrevista, porque decía el hermano José Pérez Pardo, logramos 1000 Biblias para distribuir y logramos miles y miles de tratados, folletos, para llevar con las caravanas a diferentes ciudades de la República Mexicana. ¿Cómo me encantó eso? Mi pregunta, ¿cuánto reciben estos hermanos? Que son bastante, son bastante. ¿Cuánto le dan, hermanos? Para servir al Señor no hay ningún precio. Así como el sacrificio cruento que Jesús hizo en la cruz del Calvario, hermanos, quiero decirles que la salvación no tiene precio, más que el precio que Jesús pagó con su sangre, derramándola en la cruz del Calvario. Yo recuerdo, tengo una anécdota, yo recuerdo en cierta ocasión, yo pastoreé 5 iglesias por 42 años formalmente. Y en una de esas iglesias que pastoreé, un domingo daba mis avisos, mis anuncios, y dije lo siguiente: hermanos, yo mañana necesito a los hermanos que gusten pintar conmigo la barda. Ya tenemos la pintura, el resistol, ya tenemos los rodillos, las brochas, y muchas manos se levantaron. ¿Por qué? Porque mañana lunes es día inhábil. Y muchos hermanos vi que levantaron sus manos. Al otro día, el otro día que fue lunes, día inhábil, aparecen 8:30 de la mañana un matrimonio. Y les dije, bienvenidos hermanos, vamos a trabajar los que estamos. El esposo de la hermana me dice, me pregunta, ¿y los demás? Y los demás, no sé,
no sé qué pasó con ellos. Entonces, vamos a orar para principiar a elaborar todo aquí y empezamos a trabajar. ¿Qué les parece? Nos parece bien, dice el matrimonio. Y comenzamos a trabajar. Cuando mi esposa llegó con el pozol, tal vez como a las 11:30, me pregunta el hermano otra vez, el esposo de la hermana: hermano Ricardo, ¿qué pasaría con tantos, más de 25, 30 hermanos levantaron sus manos? Le dije, olvídese, algún contratiempo tuvieron, o a lo mejor tenían compromiso y por la emoción simplemente levantaron la mano. Pero ustedes dos, su servidor y mi esposa, estamos para servirle al Señor, porque el compromiso no lo hicimos con el pastor, no lo hicimos con el hombre, lo hicimos con Dios. Mis amados, mis amadas, esta es la palabra de hoy. Esta palabra quise traerles, no es mi palabra, es palabra del Señor. Es por eso que en estos momentos quiero orar por ustedes y con ustedes. ¿Sí? Oremos. Poderoso Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por permitirnos presentar esta reflexión bíblica. Padre, cuya palabra no es mía, es tu palabra. Y si es tu palabra, esta no vuelve vacía. Ven y bendice a tus hijos. Ven y bendice a tus siervos. Ven y bendícenos a nosotros de manera especial. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.